Muy bien, pues bienvenidos. Hoy, día 31 de octubre, hoy es el día de la Reforma. Hoy es el día en el que las iglesias evangélicas protestantes celebramos el día de la Reforma. Y vamos a acercarnos hoy a la palabra de Dios, pero vamos a acercarnos también a la historia para conocer un poco más acerca de por qué estamos hoy aquí, de cómo hemos llegado hoy hasta aquí y algunos de los pilares donde se fundamenta la existencia, la fe, la razón de ser de nuestra iglesia. Todos hemos conocido a lo largo de nuestro tiempo de creyentes esas 5 solas, esas 5 máximas de la Reforma protestante, en las cuales nosotros creemos solamente la fe, solamente por la fe accedemos al Padre, solamente es Cristo, el Cordero, quien nos da acceso al Padre, solo le damos la gloria a Dios, estamos aquí por la gracia de Dios, no por las obras, y nuestra guía, lo único que para nosotros es dogma de fe, palabra de Dios, es la Biblia. Nada de lo que dicen los hombres, nada de lo que escribimos los hombres es comparable, llega a la altura de lo que es la palabra de Dios. Estas 5 solas son sobre las que se sustenta la Reforma protestante y vamos a ir viendo hoy, a través de todo esto, cómo llegamos aquí. Todos hemos conocido la historia de Lutero. Martín Lutero es el fundador, podríamos decir, del movimiento de la Reforma protestante. Sin embargo, Lutero no es el primer reformador, ni Lutero llega de repente y hace lo que hace, y vamos a repasar ahora lo que hace, y se coloca en esa posición de intentar reformar la Iglesia católica, no poder conseguirlo y nacer la Iglesia protestante. Hay un caldo de cultivo que se llevaba gestando durante varios siglos en Europa y sacerdotes que estaban vinculados, católicos, que estudiaban las Escrituras, que estudiaban idiomas y que se acercaban a la palabra de Dios, al leerla y estudiarla se daban cuenta de que habían cosas que la Iglesia Católica estaba haciendo, que la Iglesia Católica estaba enseñando, que no eran conforme a la palabra de Dios. Ahí tenemos ya entre el año 1140 y 1218 a Pedro Baldo, que fue el que patrocinó, era un hombre pudiente, con dinero, y patrocinó que 2 frailes tradujeran el Nuevo Testamento a la lengua romance, que era la lengua que hablaba el pueblo. El pueblo no hablaba latín, no hablaba griego, no hablaba hebreo, pero ellos entendían que necesitaban la palabra de Dios. Y él patrocinó que se pudiera traducir este Nuevo Testamento al idioma del romance. Luego tenemos a John Wycliffe, que trabajó la traducción de la Biblia en inglés, 1320-1884, y Jan Hus, que fue el autor de la obra Ecclesia, donde estaba denunciando antes que Lutero con sus 95 tesis aquellas prácticas que estaba haciendo la Iglesia que a la luz de la palabra de Dios no eran correctas. Y él estuvo ahí entre 1369 y 1415. Así que cuando Lutero llega, él ya tiene detrás un bagaje, ya ha habido personas que han estado intentando traducir las Escrituras a otros idiomas, tratando de poner luz en medio de lo que la gente estaba haciendo en aquella época, la Iglesia, y que no se correspondía con lo que la palabra de Dios decía. Entonces llega Lutero y, no sé si veis todo esto, lo veis, yo lo voy a ir leyendo. Lutero empezó a estudiar Derecho. Él empezaba en la universidad a estudiar Derecho y un día, volviendo a casa, en el año 1505 él regresa a casa después en una tormenta muy fuerte, y cae un rayo a su lado y es como una revelación para él. Él se encuentra orando a Dios y diciendo: bueno, Señor, tú me has salvado de esto, yo voy a dedicar mi vida a ti, me voy a meter a monje, voy a hacer lo que pueda para servirte. Así que
se mete en la orden de los agustinos y empieza a dedicarse a todo lo que tenía que ver con la orden, a estudiar la palabra. En 1507 fue ordenado sacerdote. En 1508 empieza a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Y en 1510, en medio de una situación complicada, sus superiores lo envían de un viaje misionero, un viaje diplomático, no misionero, a Roma. Cuando llega a Roma, él se encuentra con algo tremendo, ¿no? Cuando llega a Roma se encuentra con que en Roma se está construyendo la Basílica de San Pedro, lo que hoy es la Plaza del Vaticano. Una construcción, si a nosotros nos parece hoy majestuosa, y estamos acostumbrados a ver rascacielos, y estamos acostumbrados a ver edificios tremendos, figuraros hace más de 500 años, aquella construcción tremenda que estaba teniendo lugar en Roma y que la Iglesia estaba patrocinando, estaba pagando por medio de las indulgencias. Las indulgencias eran unos documentos que la Iglesia se había inventado, en la cual, a cambio de dinero, la Iglesia perdonaba los pecados pasados, presentes y, si tenías mucho dinero, futuros. La Iglesia emitía unas indulgencias a cambio de dinero por las cuales tu alma o la de tus seres queridos ya fallecidos salían del purgatorio mucho antes. El purgatorio es otro invento de la Iglesia Católica que no aparece en la palabra de Dios, que es un espacio intermedio, decían ellos, entre el cielo, entre la tierra y el cielo, en la cual pues tú tenías que purgar tus pecados y según había sido tu vida pasabas más o menos tiempo. Esto generaba mucha angustia a la gente de la época, gente que no sabía leer, que no sabía escribir, gente humilde, a la cual le vendían que por unas pocas monedas tú obtenías un documento firmado por aquellos vendedores de indulgencias que tenían el permiso del Papa para que tu alma no pasara por el purgatorio, para que si tenías familiares que habían entrado allí salieran y tuvieran acceso directo al cielo. Figuraros la depravación que había en todo esto, que había un tal Johann Tetzel, que era un fraile dominico que era famoso porque había sido reclutado para viajar por Europa para vender las indulgencias. Y Lutero escribe en 1517 dos frases que solía decir este hombre en las plazas para provocar que la gente comprara estas indulgencias. Una decía: cada vez que una moneda suena al caer en el arca, un alma sale del purgatorio. Y la otra, vergonzante y aún más, para mí, irrespetuosa, y muchas cosas más, decía él: tengo de parte del Papa esta gracia y potestad, que si alguno de vosotros hubiese llegado a violar a la Santa Virgen María, Madre de Dios, yo podría perdonarle con tal de que echase en el arca los derechos correspondientes. Esto aparece en los escritos de Lutero, denunciando esta práctica en el año 1517. Lutero vio en este tráfico de indulgencias no solo un abuso de poder, sino una mentira, que no tenía base alguna en las Escrituras, que podía confundir a la gente y además manipulaba la libertad de las personas y la subyugaba al poder de la Iglesia. Lutero predicó entre 1516 y 1517 varias cuestiones acerca de este tema, y es el 31 de octubre de 1517 cuando él clava en la puerta de la Catedral de Wittenberg, de la iglesia del Palacio de Wittenberg, las 95 tesis. Esas 95 tesis que conocemos estaban poniendo encima de la mesa las vergüenzas de la Iglesia Católica a la luz de la palabra de Dios. Estaba denunciando todo aquello que se estaba haciendo por parte de la Iglesia Católica que iba en contra de las Escrituras. Las indulgencias, pero otras muchas cosas, como enseñar que la salvación era por medio de las obras y no por medio de la fe, enseñar acerca de una estructura y una jerarquía que no era real a la luz de la palabra de Dios, y una serie de cuestiones que lo único que estaban haciendo era engañar al pueblo, subyugarlo y por medio del temor a morir en el infierno, por medio del temor a enfrentarse
a la todopoderosa Iglesia representante de Dios en la tierra, subyugarla y manipularla. Lutero se había encontrado con este pasaje en las Escrituras de Romanos, porque no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para todos los que creen, para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar y luego los griegos. Pues este es el mensaje que nos muestra de tal manera que Dios nos libra de la culpa, y es por la fe, y solamente por la fe. Así dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Cuando él lee la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, este texto clarísimamente ve que la salvación no llega porque tú seas más bueno, tú seas más malo, hagas más buenas obras o hagas menos, sino por la fe. Por la fe, ¿por qué? Porque Jesús ya ha muerto por cada uno de nosotros. Jesús ya ocupó nuestro lugar en la cruz y no ha lugar a que nosotros tengamos que hacer nada más para podernos salvar, sino creer, sino rendir nuestro corazón al Señor. Todo esto genera polémica tremenda, polémica con la Iglesia, genera una situación que deriva en un juicio que conocemos como la Dieta de Worms, y allí en 1521 es declarado hereje por parte de la Iglesia Católica y se prohíben sus libros. Ahora sucede una cuestión de película, que está en la película de Lutero. Cuando él sale de la Dieta de Worms y vuelve hacia Wittenberg, en el camino de Wittenberg, muchos temían por la vida de Lutero, y Lutero es secuestrado. A Lutero lo secuestran y se lo llevan a un castillo, para que él, en ese castillo, que voy a intentar pronunciar bien, porque a veces me equivoco, debo tenerlo aquí, bueno, luego lo busco. Él es secuestrado. ¿Está ahí? Ah, sí. Voy a necesitar al final cambiar las gafas. Federico el Sabio secuestra y organiza que Lutero desaparezca y lo lleva al castillo de Walburg, donde permanece un año entero encerrado. Un año entero en el que esperaban, dicen algunos documentos, que le creciera el pelo y la barba para poderlo esconder. Y de hecho ahí, si miráis en internet, aparecen cuadros de Lutero con una gran barba para poder ocultar su rostro. Y él dedicó todo ese año a traducir al alemán el Nuevo Testamento. Así que el Nuevo Testamento aparece en 1522, se publica, y la Biblia completa al alemán, él termina de traducirla en 1534. Este es el elemento que a él de verdad le genera más enemigos. La Iglesia Católica podía lidiar con un juicio, la Iglesia Católica podía decir que estaba loco, la Iglesia Católica podía desprestigiarlo, pero si la palabra de Dios, traducida al idioma vulgar del pueblo, del vulgo, y entendían lo que decía la palabra de Dios, la Iglesia Católica tenía un problema. Por lo tanto, comenzaron a perseguir ya de una manera muy clara a Lutero y al resto de los reformadores, que si os dais cuenta, después vendrían repitiendo ese modelo de lo primero que iban a hacer era traducir las Escrituras. Así encontramos a Tyndale en Inglaterra traduciendo la Biblia en inglés, Cassiodoro de Reina traduciendo la Biblia al español y tiene que huir y esconderse en Amberes para que no lo atrapen, y así otros muchos reformadores a lo largo de toda Europa. Lo primero que hicieron, al comprender la palabra de Dios, fue traducirla para que todas las personas pudieran entender qué es lo que allí decía. La Reforma tuvo una aliada perfecta, o un aliado perfecto. Alrededor del año 1440, unos 80 años antes, Johannes Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles. La imprenta existía desde muchos años antes. Tenemos tablillas de 400 años antes de Cristo de los romanos, que ellos manchaban con hollín, ponían un papiro encima y copiaban esas cartas que César enviaba a los diferentes lugares, los emperadores del reino. ¿Cuál es la gran diferencia con la imprenta de tipos móviles? La imprenta de tipos móviles
era que cada uno de los caracteres, cada una de las letras y de los puntos de puntuación que utilizamos estaban de manera individual y se armaba cada página del libro que se quería hacer y se manchaban de tinta, se ponía encima una hoja y se prensaba, quedando ese papel grabado ya. Si se iban a hacer, como se hicieron de la primera Biblia, se hicieron aproximadamente 180 ejemplares, se copiaban 180 hojas. Cuando 180 hojas ya habían sido copiadas, se iba a la página siguiente, se montaba la página y se hacían 180 copias. Esto era infinitamente más rápido que copiar a mano. De la Biblia de Gutenberg, que se imprime en 1455, es conocida como la Biblia de Gutenberg o la Biblia de las 42 líneas, actualmente se conservan unos 21 ejemplares completos y otros 26 ejemplares parciales en el mundo, y es posiblemente el libro más cotizado del mundo hoy. En España hay unos cuantos, en España se pueden encontrar algunos de ellos. Todo este es el marco que nos encontramos en el siglo XVI con Lutero, los reformadores, la Iglesia Católica y un conflicto ahí en el cual Lutero no tenía la intención de crear una nueva iglesia. Él no quería fundar la iglesia protestante o evangélica. Se llama la Reforma precisamente porque él quería que la Iglesia Católica se reformara. Él había nacido dentro de la Iglesia Católica y lo que él quería es que la Iglesia Católica reconociera aquellas cosas que estaba haciendo mal a la luz de la palabra de Dios y tomara un nuevo rumbo. Cuando la Iglesia Católica cierra las puertas a eso, pues hay un movimiento convulso en Europa donde nace la Iglesia protestante. Hay dos textos claves, hay muchos, pero hay dos que están ahí y que me gustaría leeros. El primero es el de Romanos que acabamos de leer y luego está primero de Pedro 2, del 9 al 10, que es en el que me gustaría centrarme esta mañana. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Juan, en Apocalipsis también dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos. Amén. Después, más adelante, también dice en Apocalipsis 5: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hoy me gustaría hablaros del sacerdocio universal. El sacerdocio universal es una de las doctrinas en las cuales nosotros nos fundamentamos como creyentes. El sacerdocio universal de todos los creyentes que nos enseñan los textos que acabamos de leer, nos enseñan 3 principios fundamentales en los que me gustaría que reflexionáramos en esta mañana. A la luz de la palabra de Dios y a la luz de la doctrina del sacerdocio universal, nos encontramos con 3 principios que son fundamentales para nuestra fe. No hay intermediarios, no hay estructuras autoritarias y nosotros tenemos toda la responsabilidad. Y me gustaría hablaros de estos 3 temas. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y leemos con atención sus enseñanzas, hay cuestiones sumamente importantes que deben ser tenidas en cuenta, no solo como características del texto, sino más bien como claves interpretativas de la Biblia misma, que la Biblia nos da de sí misma y con los cuales nos tenemos que acercar. Uno, es que toda la Biblia, desde Génesis, apunta hacia Jesús. Toda la Biblia está apuntando hacia la venida del Mesías. Toda la Biblia está apuntando hacia ese plan de reconciliación del ser humano con Dios. Dios va a hacer todo y desde el principio va a anunciar el camino de que todo lo que va a hacer va a culminarse con la llegada de Jesucristo, que ocuparía nuestro lugar en la cruz
para que nosotros no tuviéramos que morir por nuestros pecados, sino que Jesús iba a ocupar nuestro lugar en la cruz. Y a lo largo de toda la palabra nos encontramos continuamente cómo por medio de figuras, metáforas, visiones, profecías, se apunta hacia la llegada de Jesús, como nuestro Salvador, como el plan de Dios infinito, final y todopoderoso para reconciliarse con nosotros. Esa es una clave de interpretación que tenemos que tener siempre que vamos a la palabra de Dios, porque cuando leemos acerca de Moisés estamos viendo a ese Mesías, a ese tipo de Mesías. Cuando vemos las profecías de Isaías 53, cuando vemos constantemente cómo los profetas están anunciando al que viene y va a salvar al pueblo. Y después la Biblia tiene una unidad de pensamiento. La Biblia, cuando toca ciertos temas, no se contradice, no enseña una cosa hoy y una cosa 5 páginas después. Cuando la Biblia habla de un tema, vemos una coherencia en todos sus escritos. Por lo tanto, cuando nos acercamos y leemos como ahora en Primera de Pedro, y leemos en Apocalipsis, y leemos en Romanos, estamos viendo que ese sacerdocio universal, tratado por diferentes autores, apunta hacia lo mismo. Apunta a que con la llegada de Jesús, con el sacrificio de Jesús en la cruz, con la salvación por medio de la fe, no hay intermediario necesario entre nosotros y Jesús. Nosotros somos sacerdotes todos porque todos tenemos acceso directo a Dios. En el Antiguo Testamento, el único que podía hacer los sacrificios era el sacerdote. El único que tenía el acceso al lugar santísimo del templo era el sumo sacerdote. En la palabra de Dios nos encontramos que a partir de que llega Jesús, esto ya no es necesario. La figura del sacerdote, como esa persona que es el único que tiene acceso directo a Dios, desaparece. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos ha dado acceso a todos a Dios. Nosotros, cuando nos declara la palabra de Dios sacerdotes, es que todos y cada uno de nosotros podemos presentarnos delante de Dios sin intermediarios. Tú puedes ponerte de rodillas en tu habitación y orar y arrepentirte de los pecados y ponerte delante de la presencia de Dios, y Dios perdona sus pecados y Dios escucha tus oraciones y Dios está a tu lado en ese momento. No necesitas confesarte, no necesitas que un sacerdote te diga que tengas que recitar de manera mecánica 6 o 7 oraciones para que Dios perdone tus pecados. No tienes que pagar para que Dios perdone tus pecados. No tienes que hacer ninguna de las aberraciones que la Iglesia estaba haciendo en aquella época y algunas que sigue manteniendo hoy para acercarte a Dios. Ese es el primer punto importante que vemos en el sacerdocio universal como pila fundamental, como pilar y como uno de los enseñanzas fundamentales de la Reforma protestante. Nosotros tenemos acceso a Dios. La palabra de Dios nos lo enseña. Jesús ha muerto por nosotros y nosotros podemos acercarnos ahí. El segundo punto es que ya no hay estructuras autoritarias. Nosotros, los protestantes, los evangélicos, no establecemos ningún tipo de distinción entre los ministros ordenados y las personas laicas. No hay ninguna categoría de quién es más espiritual y quién es más santo que otro. Podemos tener un orden ministerial, en el cual yo me encargo de unas cosas en la iglesia, hoy los hermanos en la alabanza se encargan de otros, hay una persona que se encarga de la administración, otra hermana que se encarga de la limpieza. Hay diferentes ministerios y nos organizamos por ministerios y por las cosas que hacemos para el Señor en la iglesia. Pero ninguna persona es más que otra a nivel espiritual. Nadie es más que nadie. Nadie vale más que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Las estructuras jerárquicas que se denuncian en la Reforma, a la luz de esta enseñanza del sacerdocio universal, lo que nos dicen es que no tiene sentido una jerarquía en la que haya unos más santos que otros. Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús ha muerto por todos por igual y que todos somos iguales delante de Dios. Uno puede tener más estudios y más preparación y tener más gracia con los niños y estará dentro enseñando. Otro se ha podido ir a un seminario y prepararse 5 años y estará aquí predicando. Otro no habrá podido hacer esas cosas y estará limpiando o estará encargándose del sonido o estará llevando la administración. Sí, hay categorías de trabajo, pero no categorías espirituales. Somos todos iguales delante del Señor. La iglesia debe ser ese espacio donde todos tenemos cabida, donde hay diferentes ministerios porque hay diferentes
dones y hay diferentes necesidades, pero no hay diferentes categorías. Todos nos comprometemos con el cuidado de los demás, todos nos comprometemos con servir a los demás, todos nos comprometemos con ayudarnos por igual. La jerarquía de la que huyó la Reforma, esa que Lutero encontró en Roma y que aún hoy vemos en la Iglesia Católica, no ha lugar en nuestras comunidades. Entonces nosotros somos iguales en la Iglesia. Solo hay uno que está por encima, es Jesús. Todos los demás somos iguales. No hay jerarquías, no hay estructuras autoritarias, no hay que esto se hace así porque lo mando yo. Eso no es así. Y quien nos intente vender que esa autoridad y que ese pastor está ahí puesto porque Dios ha querido, sí. Ese pastor está ahí porque Dios lo permite. Pero no está ahí para subyugar a nadie, para ordenar a nadie y para manejar la Iglesia como quiera. Somos siervos del Señor y entre todos buscamos la voluntad de Dios. Y ese es uno de los motivos por los cuales nuestra comunidad es una comunidad asamblearia, en la cual tenemos reunión de iglesia, en la cual decidimos las cosas juntas, en la cual buscamos la dirección de Dios unidos, para que Dios nos muestre qué camino quiere. Y no hay uno, dos o tres que deciden hacia dónde tiene que ir la iglesia, lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que dentro de su iglesia no hay jerarquías autoritarias. Hay organización cuando hay la necesidad, hay organización porque funcionamos mejor, pero no somos unos más que otros. Y en tercer lugar, con toda la responsabilidad. Claro, si Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros sacerdotes, esto es, que tenemos acceso directo al Padre, tenemos su palabra, tenemos todo lo que Dios nos da para podernos relacionar con Él, somos totalmente responsables de nuestras vidas. No podemos señalar con el dedo a nadie y culparle de nada. Nosotros somos responsables de cómo va nuestra vida. Nosotros somos responsables de qué decidimos hacer en nuestra vida. Nosotros somos responsables de si aceptamos o no los caminos del Señor. Nosotros somos responsables de si hoy, al llegar a casa, tú hables la palabra de Dios y buscas en Romanos, en Primera de Pedro, en Apocalipsis y lees si todo lo que yo te he intentado explicar esta mañana es verdad. Porque yo me puedo equivocar, porque yo te puedo intentar manipular, porque yo puedo intentar hacer las cosas mal. Pero eso no va a ser una excusa delante de Dios cuando tú tienes la palabra de Dios, cuando puedes acercarte a ella, cuando puedes leer, cuando puedes meditar, cuando puedes orar, cuando puedes buscar la dirección de Dios y no decir, no, es que Juan nos enseñó que... Eso no va a servir. Yo soy responsable de cada palabra que digo aquí. Y vosotros sois responsables de recibir esa palabra y de contrastarla a la luz de la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a la palabra y vemos este concepto de sacerdocio universal, es un concepto liberador. Es la libertad que tenemos de seguir al Señor. Ayer hablaba, antes de ayer, no sé por qué esta historia la he dicho muchas veces. Jesús en su palabra no persigue a nadie. Jesús en su palabra predica. Pone delante de las personas que lo escuchan la posibilidad de seguirle. Al joven rico, de dejarlo todo y acompañarlo. Predica. Pero si alguien decide no seguirlo, el Señor no va detrás de él. El joven rico decidió no seguir al Señor porque lo que le pedía al Señor, él no estaba dispuesto a hacerlo. Tenemos libertad. Tenemos libertad de seguir al Señor o de no seguirlo. Tenemos la libertad absoluta de hacer lo que queramos. Tenemos la libertad absoluta de tomar las decisiones correctas para nuestra vida, a pesar de lo que se está enseñando, de lo que se está diciendo y lo que se está haciendo ahí fuera. Porque Dios nos enseña en su palabra, porque Dios nos muestra sus caminos, porque Dios nos está abriendo las puertas para que tengamos una relación única y personal con Él. Este concepto de sacerdocio universal también nos lleva a esa libertad, en la cual yo decido sobre mi vida, pero no puedo decidir por la vida de otro, ni tan siquiera por la de mis hijos. Yo no puedo decidir que mis hijos acepten al Señor. Yo no puedo obligar a mis hijos a bajar a las aguas del bautismo. Yo no puedo obligar a mis hijos a hacer nada. Yo tengo la responsabilidad y la obligación como padre de enseñar, y ellos en su libertad decidirán. Como yo decidí
libremente que quería seguir al Señor, que quería servir al Señor, que quería dedicar mi vida al Señor. Cada uno de nosotros optamos en libertad lo que queremos hacer. Y este sacerdocio universal es uno de los pilares en los cuales fundamentamos nuestra fe. No estamos aquí por miedo. No estamos aquí porque si no vengo a la iglesia, el Señor me va a castigar. Porque si no pongo la ofrenda, el Señor me va a castigar. Porque si no hago... No vengo con miedo, vengo con libertad. Porque el miedo no es un argumento para seguir al Señor. El amor, la fidelidad, aceptar su oferta, aceptar su sacrificio, aceptar su amor, es algo único y tremendo que va a transformar todas nuestras vidas. A partir de ahí, cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos hechos hijos de Dios en ese momento en el que decimos sí. Yo sí quiero seguir a Jesús. Yo creo y sigo a Jesús. Porque si recordáis, la palabra de Dios dice que creer no es suficiente. Hasta los demonios creen y tiemblan. Creemos y seguimos los pasos de Jesús. En ese momento el Señor dice que somos esa parte, esa nación santa, ese pueblo que Él ha adquirido por medio de la sangre de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón de ser que tenemos, comunicarles a otros las bendiciones que tenemos en nuestra vida, predicar el Evangelio, hacer lo que esta mañana nuestro hermano Miguel compartía como testimonio de su vida. Esa es la razón de ser que tenemos como iglesia, ser luz en medio del mundo, ser capaces de reflejar el amor del Señor, ser capaces de reflejar todo lo que Dios ha hecho a través nuestro. Y dice el Señor que cuando decidimos hacer esto, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, porque andamos esos caminos, porque ponemos a Dios en su lugar. Nosotros que no habíamos alcanzado misericordia, ahora alcanzamos misericordia. Y lo hacemos para darle a Él la gloria por los siglos de los siglos. Esa es nuestra razón de ser. Yo siempre digo que la palabra de Dios nos da una libertad tremenda, una libertad absoluta, una libertad de acercarme a Dios en mi intimidad, conversar con Él, descubrirle, conocer más de Él, conocer más de lo que Él nos ha dejado en su palabra, de la historia de su pueblo, de Jesús, y actuar y vivir en consecuencia con lo que Él me está enseñando cada día. Y la Iglesia está para trabajar, construir, apoyar, cuidar, abrazar, sostener, no para subyugar, no para ordenar, no para martirizar, no para esquilmar ni para robar directamente a las personas. Lutero denunció eso en la Reforma. Os hemos dicho hace un momento que en ese viaje a Roma él ve con claridad que lo que la Iglesia está haciendo a la luz de la palabra de Dios es mal, está mal, es pecado. Nosotros tenemos que mirar constantemente a nosotros como personas de la Iglesia a la luz de la palabra de Dios para ver si estamos siguiendo ese camino. Una de las máximas de la Reforma también es que la Iglesia siempre está reformándose. La Iglesia siempre reformándose. ¿Por qué? Porque continuamente tenemos que acudir a la palabra de Dios y contrastar en la palabra de Dios que aquellas cosas que hacemos, que aquello que estamos viviendo cada día, que aquello que predicamos está en sintonía con el Señor. Que no nos desviamos con otras cosas, que no nos desviamos en hacer otras cosas. Compartimos la palabra de Dios, cuidamos de las personas y el Señor hace su obra. Que Dios nos ayude y el Señor nos muestre su camino, que nos muestre su voluntad, que nos muestre
qué quiere de nosotros cada día, y que es días como hoy en los cuales recordamos por qué estamos aquí, por qué no somos una iglesia católica, por qué somos una iglesia protestante, evangélica, por qué hacemos las cosas de una manera distinta. Porque tenemos una tradición, tenemos una base que es la palabra de Dios, tenemos una historia y estamos convencidos de que solamente Jesús, solamente por medio de la fe, solo su palabra, solo por la gracia de Dios estamos aquí. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, te damos muchísimas gracias, Señor, porque a través de tu palabra somos conscientes de todas y cada una de las cosas que tú quieres para nosotros, que tú quieres para la Iglesia, que tú quieres para cada uno de los creyentes. Gracias, Señor, porque a lo largo de los años hemos ido intentando ser fieles cada día a lo que tú nos enseñas, intentando vivir cada día la vida conforme a tu palabra, conforme a tu enseñanza, buscándote y deseando, Señor, hacer las cosas como tú quieres. Ayúdanos a poder seguir predicando el Evangelio, compartiendo tu palabra y siendo luz en medio de este mundo. Gracias, Señor, por este día, gracias por poder estar juntos y gracias, Señor, por esta celebración. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén.
dime gracias, inmenso amor.